Las personas que padecen de diabetes tienen más riesgo de desarrollar hipertensión y por lo tanto enfermedades de tipo cardiovascular, como por ejemplo un infarto. ¿Qué pueden hacer las personas que tienen esta condición para prevenir llegar a estos términos? Está con nosotros la doctora Marta Avellán Boza. Ella es especialista en medicina interna, también en nefróloga, y está aquí también para responder las preguntas que ustedes vayan a realizar a través del Facebook Live. Buenos días, ¿cómo está? Hola Maricris, buenos días, saludos a todos. Gracias por estar acá. Doctora, primero que nada, ¿por qué las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión? Ok, Maricris, esto vamos a entenderlo de tres ejes, por así decirlo. Hay tres situaciones fisiopatológicas que hacen que una persona que ya es diabética tenga más riesgo de ser hipertensa. Vamos a empezar por la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la insulina para entrar a las células ocupa como una llave. El problema en los pacientes diabéticos es que esta llave falla, no permite que la insulina ingrese a las células o no deja pasar el azúcar, ¿verdad?, a las células con la insulina. Esta situación hace que toda esta azúcar y esta insulina que queda fuera de las células genere un ambiente patológico, un ambiente malo en el que se genera más absorción de agua, más absorción de sodio, y esto a su vez aumenta la presión. Entonces la resistencia a la insulina, que es justamente este fenómeno fisiopatológico fundamental en la diabetes, ya per se nos hace que haya más riesgo de que aumente la presión. Ese es el primer eje. El segundo eje es la resistencia de los vasos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, que son como las tuberías, ¿verdad?, que es justamente ahí donde medimos la presión, se vuelven más rígidos. Esto por un daño justamente en la capita que los recubre, que los hace menos elásticos. Entonces hace que al estar menos elásticos, esta presión empieza a subir, a subir, a subir. Y a la par de esto, como tercer eje fundamental, es que los pacientes con diabetes tienden a tener más obesidad, más masa adiposa. Y los adipocitos también generan un ambiente de muchas sustancias que inflaman y aumentan la presión. Entonces, digamos una triada perfecta para que los pacientes que tienen el azúcar alto también tengan la presión alta, y con esto, como dicen ellos, el combo completo, ¿verdad? El combo completo. Ahora, estas dos enfermedades, la hipertensión y la diabetes, en una persona que padezca de esta situación, ¿en qué momento podría llegar a un infarto, a un derrame o a una falla renal? Ok, estos pacientes tienen el daño en dos tipos de vasculaturas que al final de cuentas recorren todo el cuerpo. Las chiquititas, que son las arterias y venas que van a los ojos, las que van a los riñones y las que van a los nervios, ¿verdad? Esto es algo que vemos súper frecuentemente, le decimos la tripatía diabética, que es muy clásica, que hablamos de que los pacientes con diabetes, por ejemplo, dejan de sentir las manitas o las pies, ¿verdad? Y frecuentemente pisan, por ejemplo, un clavito y no se dieron cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los principales riesgos, pero también las macrovasculares, como vos lo decís, y es por todo este daño endotelial que va a las arterias del corazón, que nos puede dar un infarto, o del cerebro, que nos puede dar un accidente cerebrovascular, lo que comúnmente conocemos como un derrame. La causa es justamente la misma, este daño endotelial y estos tres factores que hace un ratito comentábamos. Repasemos esos tres factores para tenerlos claros. Resistencia a la insulina, enfermedad aterosclerótica endotelial de la capa que recubre las arterias, y la obesidad. Esa enfermedad que usted nos dice de las arterias vendría siendo lo que está relacionado con la presión alta. Por supuesto, las tres en total, pero cuando hablamos de infartos, de derrames y de enfermedad cardiovascular, generalmente a este daño del endotelio, de lo que recubre las arterias, es de lo que estamos hablando. Tefa nos está contando que lamentablemente la mamá tiene prediabetes y tiene ese daño. ¿Cómo se puede vincular este tema con la presión alta? Bueno, justamente se vincula del mismo modo. Vamos a hablar de que si ya uno es diabético, tiene hasta 2 veces más posibilidades de ser hipertenso, ¿verdad? De hecho, de toda la población diabética, entre un 50 y un 60% más o menos van además a tener hipertensión. Y la suma de estos dos factores además aumentan el riesgo de todas estas complicaciones cardiovasculares que vos ya bien mencionaste. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre ese tema de la hipertensión y la diabetes con el fallo renal? Bueno, es fundamental. Vamos a ver, los riñones, por supuesto que desde mi perspectiva es el órgano más bonito que hay.
Son filtros, son los filtros del riñón. Entonces, a los filtros siempre les tiene que llegar lo que van a filtrar por tuberías, que en este caso es justamente las arterias. Cuando nosotros tenemos diabetes y hipertensión, los dos mecanismos están alterados, tanto el riñoncito que nos filtra como la tubería que llega a esa sangre. La tubería con el daño endotelial del que estamos hablando. Pero los riñones son, los filtros del riñón, yo siempre digo que son como un sedazo. Entonces, este sedazo no deja pasar lo que no debe. Pero si yo empiezo a pasarle azúcar y un montón de sustancias que vienen derivadas justamente de la enfermedad, este sedazo se daña. Y si yo tengo un sedazo dañado, tengo que cambiarlo, ¿cierto? Eso pasa en casa. Bueno, con los riñones pasa lo mismo, los filtros del riñón se dañan, pero no los puedo cambiar tan fácilmente, ¿cierto? De modo que entonces tenemos el daño que va en las arterias que llevan la sangre, pero también en el propio filtro dentro del riñón. Ocasionado por la misma diabetes. Por ambas, la diabetes en el filtro, pero hablamos de que la hipertensión, exacto, en la arteria que lleva esa sangre. Y la manguerita que va al filtro, para que lo entendamos todo. Exactamente, tenemos el sistema completamente dañado. ¿Qué pasa cuando una persona tiene la presión alta sostenida a lo largo del tiempo y no hay manera de bajarla? Toma pastillas, se toma el agua de pipa, hace todo lo que pueda y no baja. ¿Qué pasa? Perpetúa este daño en el tiempo y por supuesto que el daño a órgano blanco de eventos cardiovasculares se va a precipitar mucho más tempranamente. ¿Qué es el problema? Realmente, afortunadamente, son pocos los pacientes que no van a alcanzar metas con los tratamientos y los cambios en el estilo de vida. El problema es todo este tiempo antes en el que no nos dimos cuenta que teníamos la enfermedad, porque desafortunadamente en los niños estamos muy acostumbrados a llevarlos al control del niño sano, pero los adultos no tenemos esa buena costumbre de estar viendo cómo está la presión, cómo está el azúcar, cómo anda mi peso. Entonces, todo este tiempo que mantuvimos alta la presión o el azúcar alto sin darnos cuenta, genera este daño con el que ya entramos. Es decir, cuando nos damos cuenta y tenemos el diagnóstico, entramos ganando generalmente hasta 10 años. Hablando de hábitos de vida, ¿realmente una persona podría solucionar el tema de la presión alta con hábitos de vida saludable? Vamos a ver, en etapas muy tempranas podemos decir que va a ayudar muchísimo. Definitivamente vamos a decir que siempre previene, eso es un hecho, va a prevenir. Una vez que tenemos instaurado el diagnóstico, podemos intentarlo sobre todo si es un evento aislado, si es solamente hipertenso, hace piquitos de vez en cuando, podemos intentarlo. Pero no podemos asumir que definitivamente en el 100% de las personas con solamente hacer los cambios en el estilo de vida va a ser suficiente. Lo que quiero decir con esto es que es necesario mantenerlos, pero además asegurarnos que las cifras se controlen. De lo contrario, vamos a necesitar sí o sí tratamiento tomado. Dice Ale que la mamá es diabética, es hipertensa y le dan seguido arritmias. ¿Qué puede hacer en ese caso? Bueno, aquí son 3 situaciones diferentes. Digamos que aquí el combo completo además lo hizo a lo grande, ¿verdad? Son 3 situaciones diferentes que tienen sus tratamientos y sus seguimientos de forma distinta. Muy posiblemente, eso sí, la raíz de las arritmias deriva como una complicación cardíaca de la diabetes y la hipertensión, pero el tratamiento de las 3 cosas tienen que ir de la mano y es una tercera situación que se adiciona, digamos, a las otras 2 enfermedades que ya tiene. Ve el caso de Michelle, dice que ella tiene diabetes, le dio un derrame, tiene una vejiga neurogénica, presión alta y se ha estado hinchando mucho, los pies se le hinchan. Y el doctor le dijo que no era retención de agua. Entonces, si no es retención de agua, ¿qué es? Ok, aquí seguimos haciendo a lo grande los combos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se hincha, una de las causas es retención de líquido por fallo renal. Aquí es solo si perdemos proteínas, pero si ella tiene todo este otro montón de complicaciones cardiovasculares, puede, por ejemplo, tener falla cardíaca, también una insuficiencia cardíaca que puede dar que se retenga líquido o que se hinchen las piernas. Además, la insuficiencia vascular, ¿verdad? Lo que la gente comúnmente llama como problemas de circulación, que se dilatan las arterias, más no necesariamente se está reteniendo líquido, es otra de las situaciones en una persona como ella que deberíamos de descartar. Don Minor tiene 54 años. Hace 10 años le diagnosticaron que tiene el corazón agrandado. A él le pasa mucho que se le acelera el corazón. De hecho, se le dilata y llega a un 20%. También utiliza insulina, o sea, diabético. Entonces, ¿qué le puede recomendar a él?
Bueno, el control de todos los factores de riesgo. Una vez más, aquí todo suma. Que yo tenga bien controlada la presión, que tenga bien controlada el azúcar, que no, eso va a hacer que se retenga menos sodio, que se retenga menos agua y que ese corazoncito que ya de por sí anda un poquito renco, trabaje menos. Entonces, definitivamente en estos pacientes es fundamental ese engranaje de todas las situaciones, porque todas van o a ayudar o a entorpecer el manejo de la siguiente enfermedad. ¿Qué le puede recomendar usted a una persona que quizás está con obesidad, que siente que tiene pues la presión un poco alta, quizás algo de resistencia a la insulina y está comenzando en esto? ¿Qué le puede recomendar para poder revertir esta situación y ponerse en regla? Uno, educarse. Y definitivamente esos espacios son valiosísimos para que la gente haga conciencia de la importancia de mantener al filo de estas enfermedades. Estilos de vida siguen siendo fundamentales. El consumo de sal, el costarricense consume muchísima sal, de forma así de base consumimos hasta 2 meses más de lo que recomiendan las guías internacionales, en una comidita cualquiera. Muy salados. Mucho, y eso los que comemos sin echarle sal a la comida. Imagínate. ¿Verdad? Eso los que comemos de base, entonces eso es algo fundamental. Todas las chiverías que estamos acostumbrados a comer, ¿verdad? Los estilos de vida, el ejercicio físico, los famosos 150 minutos semanales, debemos de hacerlo. Y control médico estricto, no dejarnos. No porque fui hoy al médico y me dijeron que todo estaba bien y me dieron mis pastillitas, ya no regreso. O sea, no, tenemos que darnos cuenta que chequearnos esas enfermedades no dan síntomas hasta que ya es muy tarde. Entonces yo no voy a saber que yo tengo insuficiencia renal hasta que no me hinche o ocupo diálisis. Pero tengo mucho tiempo antes para actuar y evitar que esto progrese. Entonces definitivamente la educación y la disciplina en el manejo de nuestras enfermedades crónicas son la base para que esto camine bien. Dice Melanie que la mamá le dio un infarto en enero. Ella es diabética y se le han estado hinchando los dedos de las manos. ¿Por qué será? Bueno, una vez más, aquí podemos tener un par de situaciones. Siempre tenemos que descartar que no haya daño a órgano blanco como insuficiencia renal que esté generando edemas por problemas de pérdida de proteínas, pero hay algunos medicamentos, y esto yo la insto a que lo consulte con un médico, que podría dar un poquito de hinchazón, que usamos muchas veces en infartos, que puede dar hinchazón en piernas y en manos. Entonces, si está teniendo este problema, definitivamente debe de consultar al médico para ver que no sea que haya que hacer algún cambiecito ahí en los tratamientos. Doctora, muchísimas gracias, gracias por responder ustedes. todas nuestras preguntas. Muy amable. Para servirle. Un gusto, Gracias, Mari. gracias.